Sean todos bienvenidos a esta nueva sección donde revisaremos los procesos más importantes de la historia argentina y analizaremos qué hubiera ocurrido en caso de que los hechos se hubieran desarrollado de otra manera. En esta ocasión veremos cómo se habrían sucedido los hechos en caso de que el primer golpe militar de la historia argentina, el de 1930, hubiera fracasado. Pero antes revisemos brevemente el contexto. Tras casi una década de prosperidad y a casi un año de haber asumido su segunda presidencia, Hipólito Yrigoyen enfrentaba ahora la crisis mundial de 1929. Sumado a la crisis económica, había un malestar general en el ejército por la para nada generosa política presupuestaria del nuevo gobierno. Además, la opinión pública empezaba a dudar sobre Yrigoyen y se corría el rumor de que el presidente estaba senil. Todo esto fue gestándose hasta septiembre de 1930. Para ese momento, el ministro de Guerra, general Luis de Lepiane, informa al presidente de rumores sobre una revolución prevista para la segunda semana del mes. Yrigoyen hace caso omiso de tal aviso y todos sabemos cómo terminó eso. El 6 de septiembre, el general Uriburu entra triunfante en la Casa Rosada. Es aquí donde hacemos el cambio. Sabiendo que Yrigoyen no toma en serio la advertencia, los generales de Lepiane y Mosconi comienzan a coordinarse con el sector leal al gobierno del ejército, que de hecho era el mayoritario. El 6 de septiembre parte entonces la columna liderada por Uriburu desde el colegio militar, pero en lugar de avanzar sin resistencia, son interceptados en el barrio de Liniers por de Lepiane, que con su experiencia en la guerra urbana vence fácilmente a Uriburu, cuyas fuerzas eran algunos oficiales y cadetes del colegio militar. Los líderes revolucionarios son entonces tomados prisioneros y posteriormente sometidos a juicio sumario. Quedarían entonces condenados a prisión perpetua los generales Uriburu, Medina y Justo, y condenados al menos a 20 años el coronel Juan Bautista Molina y los capitanes Benjamín Menéndez y Juan Perón, todos por el delito de alta traición. También sería censurada la obra del escritor Leopoldo Lugones, autor del Manifiesto de la Revolución. Con el golpe fracasado, el gobierno habría completado su mandato hasta 1934. Muy probablemente el estado de Yrigoyen habría sido similar al de Roque Sáenz Peña, tomando cada vez más frecuentes y más largas licencias por enfermedad. Contrario al mito, es sabido que Yrigoyen no sufría demencia senil, sino que presentaba un tumor benigno en su próstata e insuficiencia renal, hoy en día tratable, pero que en ese entonces era una sentencia de muerte. Tras el fallecimiento de Yrigoyen en 1932, el vicepresidente Enrique Martínez habría asumido el mando. Lo más probable es que la inestabilidad política habría postergado la crisis económica, lo que permitió fortalecer a la oposición, nucleada ahora en el Partido Demócrata Nacional, y que asistiría entonces a las elecciones de 1934 con la fórmula Julio Roca hijo presidente y Ramón Castillo como vice. Por su parte, la muerte de Yrigoyen y la necesidad de vencer a los conservadores habrían abierto las puertas para la reunificación del radicalismo. La nueva Unión Cívica Radical reunificada nuclearía entonces a la vieja UCR en conjunto a la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre. Se presentaría entonces la fórmula Marcelo Torcuato de Alvear, Roberto Marcelino Ortiz, y con Lisandro de la Torre como candidato a senador o gobernador en Santa Fe. El resto de la década aparentemente permanecería tranquilo. Con los militares más revoltosos en prisión, la comandancia del ejército permanecería en manos del sector más profesional y menos politizado, como lo serían los generales Rawson o Márquez. Además, como los restauradores nunca volvieron al poder, Carlos Saavedra Lamas nunca fue canciller. La mediación de la Argentina en la guerra del Chaco no habría sido tan buena, por lo que Saavedra Lamas no habría ganado el Nobel de la Paz, Argentina tendría un Nobel menos y se deberían esperar al menos 10 años hasta que un latinoamericano ganara un premio de tal nivel. Como en esta realidad Agustín Pedro Justo está en prisión y no fue presidente, Mariano de Bedia nunca fue intendente de Buenos Aires, y por tanto la ciudad sería muy distinta. La General Paz, el edificio Libertador, el edificio del Ministerio de Economía, la Casa Rosada Chueca o el Obelisco nunca habrían existido. Aberraciones como la picana eléctrica o el impuesto a las ganancias tampoco existirían, ya que fueron inventadas durante la dictadura de Uriburu. Como ya lo habría demostrado en su primera presidencia, Alvear lograría sacar a flote la economía argentina y seguiría la línea establecida por los gobiernos anteriores.
La mayor parte de las leyes de derecho laboral que datan de esta época se habrían sancionado al mismo tiempo o incluso antes, ya que la mayoría fueron proyectos del socialismo o el radicalismo, que ahora ya no tendrían la intervención del conservadurismo en el Congreso. Leyes como el sufragio femenino o el reconocimiento de derechos políticos para los habitantes de los territorios nacionales se habrían sancionado casi una década antes, gracias a la estabilidad institucional que se lograría al evitar el golpe de 1930. Como en esta historia el general Justo no fue presidente, no se concretó el pacto Roca-Runciman, no se desató el escándalo, el senador Enzo Bordavere no fue asesinado y Lisandro de la Torre no se suicidó en 1939, por lo que perfectamente podría haber sido candidato presidencial para las elecciones de 1940, muy probablemente acompañado por Enrique Mosca o bien José Tamborini. Además, sin la restauración conservadora, no hubo fraude electoral. Con Perón preso, Ramírez retirado y Farrell probablemente en Europa, el golpe de 1943 tampoco habría ocurrido. A partir de este momento es más difícil saber cómo se desarrollarían los hechos, al ser más difícil saber la reacción del gobierno argentino a la guerra en Europa. Pero es deducible que con los militares pro-alemanes presos habría sido más probable que la Argentina entrara en la Segunda Guerra Mundial a principios de 1942 tras el ataque japonés a Pearl Harbor, teniendo en cuenta la tendencia aliadófila de los radicales. Pero como se dijo, más allá de este punto es difícil establecer qué hubiera pasado. Recapitulando, si el golpe de 1930 no hubiera ocurrido, Irigoyen habría muerto durante su mandato y el poder lo habría asumido Enrique Martínez. Alvear habría sido presidente por segunda vez. La Unión Cívica Radical se reunificaría bajo la conducción de Alvear y de la Torre. Los generales Justo y Perón nunca fueron presidentes. No existió la restauración conservadora ni la década infame. Y la Argentina habría tenido una participación en la Segunda Guerra Mundial más similar a la que tuvo Brasil. Los golpes de Estado de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 no habrían ocurrido, o no al menos como los conocemos. Al no concretarse el golpe en 1930, la Corte Suprema no emitió la Acordada del 30, que posteriormente serviría como respaldo jurídico para las siguientes dictaduras. Al no producirse el golpe, se habría consolidado el sistema institucional instaurado en 1916 desde la primera presidencia de Irigoyen. Al evitarse los golpes de Estado de 1930 y 1943, el país habría logrado una cierta estabilidad institucional y política, que habría permitido que se estableciera un sistema bipartidista como el estadounidense, enfrentando a la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata, con el Partido Socialista o alguna ramificación del radicalismo como tercera fuerza. Al no producirse el péndulo político, hechos como el surgimiento de la subversión, el tercer peronismo o la posterior dictadura de Videla no habrían ocurrido, o al menos no como ocurrieron en realidad. En tal caso, durante la década del 70 habrían surgido de todas maneras organizaciones guerrilleras como las hubo en toda Sudamérica durante esa década. El país obviamente tarde o temprano habría tenido un dictador. No hubo país americano que no lo tuviera en esa década. Lo más probable es que en lugar de un golpe violento como el que ocurrió en 1976, se habría dado o bien una dictadura militar como la de Pinochet en Chile, o bien un presidente constitucional volviéndose un dictador por la emergencia, como lo fue el caso de Fujimori en el Perú en la década del 90. Como en esta realidad Juan Perón fue encarcelado por participar en el golpe, el movimiento peronista nunca existió. Eva Duarte habría sido una reconocida actriz al nivel de Mirta Legrand. Hortensio Quijano podría haber llegado a ser presidente por la UCR, lo mismo que Ricardo Balbín. Héctor Cámpora se habría dedicado a la odontología y no a la política, y López Rega no habría sido más que un policía de la Federal. Evidentemente, el golpe de Estado de 1930 fue un verdadero punto de inflexión en la historia argentina, y el inicio de la decadencia del país. Si no hubiera ocurrido, el país que tenemos hoy sería muy distinto del que pudo haber sido. La corriente enérgica y pura que viene con nosotros significa renovación y juventud, paz y progreso.